Buen día, jóvenes, aquí con otro video más sobre un diagnóstico de una falla que está relacionada con emisiones contaminantes y con el sistema de encendido computarizado del automóvil. Bueno, primero que nada tenemos que hacer la recabación de información por parte del cliente, donde el cliente nos indica que tiene dos fallos. El primero es que cuando enciende el clima, el vehículo pierde demasiada potencia. Es normal que pierda un poco de potencia, ya que el compresor del clima nos absorbe potencia del motor, ya que necesita ser arrastrado, y como es un compresor, pues bueno, merma potencia al motor. Pero el cliente nos comenta que el motor se encuentra muy inestable cuando enciende el clima. Ahora tiene prendido el check engine y tiene un poco de consumo de combustible. Pues bien, aquí tenemos dos fallas. Vamos a ver primero una, que es la relacionada con el sistema de encendido. Siguiendo con los pasos para poder diagnosticar el vehículo, ya hicimos una prueba de manejo corroborando los fallos que nos menciona el cliente. En esos fallos que nos menciona el cliente, el principal es la pérdida de potencia cuando empieza a acelerar y cuando activa algún accesorio. En este caso el cliente nos menciona que activa el clima, y en ese momento pierde demasiada potencia. Es normal que un vehículo pierda potencia cuando se le enciende el clima, pero no tanta. Este vehículo sí está fallando bastante. Ahora también, cuando viene en una pendiente de bajada, a la hora de pisar el acelerador, empieza a tironearse. Como experiencia, estos fallos son relacionados con los cables de encendido. Pero bueno, nos prende el check engine, tenemos que pasar el escáner para ver cuál es el problema o cuáles de los principales problemas. En otro taller hicieron un diagnóstico y pusieron un sensor de oxígeno nuevo. ¿Por qué? Porque les daba este código. Este código se refiere a un circuito que lleva el sensor de oxígeno. Desgraciadamente para los del taller no quedó solucionado el problema. Cambiaron el sensor. Como tip, nunca se vayan siempre al sensor. Si nuestro escáner nos está mencionando que algún sensor está fallando, nunca lo cambien antes de hacer el diagnóstico. En este caso, en otro taller hicieron diagnóstico, cambiaron sensor y la falla persiste. Vamos a empezar a checar ya toda la información. Vamos a buscar información sobre el sensor de oxígeno, sobre el fallo que tenemos, que es un código. Como este sistema del Chevy, de este Chevy que es 2009, ya es un código de sistema OBD2, ya trae esta nomenclatura, ya trae 5 dígitos y son P0135. Nos da una descripción. Este ya es OBD2. Bueno, supongo que ya en materias de electricidad y electrónica ya les dieron esas referencias, como son OBD1, como son OBD2 y qué códigos empiezan a marcar. Vamos a seguir con el diagnóstico. Vamos a enlistar las posibles causas por qué puede estar presentando este código. Tenemos que sacar información de internet o de alguna fuente. En este caso yo sacaré información del manual del fabricante, para hacer para que tengamos una información más exacta, más explícita. Bien, vamos a recabar información sobre las posibles causas. El siguiente paso es enlistar las causas. Entre estas causas podemos encontrar que puede ser un sensor dañado, falso contacto en terminal de tierra, falso contacto en terminal positivo o circuitos abiertos o en corto. Para empezar a eliminar todas estas causas y poder dar con el fallo, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a checar el circuito del sensor de oxígeno. Todos los sensores de oxígeno de 4 vías, en este caso, que son para OBD2, tenemos dos tipos de circuitos. En este caso tenemos dos cables blancos que son estos. Este es el circuito del calefactor, código que nos estaba marcando en un principio. El siguiente circuito que tenemos en un sensor es un circuito de polarización. Nos va a enviar 5 volts por aquí.
y un circuito de señal. La polarización la utilizamos para mandar 5 volts dentro del sensor. ¿Por qué vamos a mandar 5 volts? Porque nuestra computadora siempre detecta fallos cerca de 0 y cerca de 5. Y nuestro sensor es capaz de generar un volt de alimentación. Entonces, si nosotros generáramos solamente un volt, ese volt lo tomaría la computadora como fallo de escasa señal, ya que el 1 volt está cercano a 0. Por eso tenemos que polarizarlo, enviarle 5 volts y esos 5 volts los va a trabajar la computadora. Entonces nuestro sensor nos va a estar trabajando de 1 hacia 4.5. Tiene que estar variando. Bien, vamos a medir el circuito del calefactor. Para medir el circuito del calefactor ya hemos investigado en el manual del fabricante y tenemos que medir la resistencia. La resistencia la podemos medir con un multímetro en la parte de ohms. Así, en la parte de ohms. Normalmente es más fácil medirla aquí en la parte de continuidad. Vamos a hacer la medición. Y en la medición nos está dando un valor de 8 ohms. Es normal, ¿por qué? Porque es una resistencia de calefacción. Con esta medición que estamos haciendo ya estamos descartando que el sensor esté en mal estado. Vamos con la siguiente causa. Bien, jóvenes, siguiente paso que vamos a verificar es el falso contacto en terminal de tierra. Para esto yo ya busqué información del manual de fabricante. Ya chequé en qué circuito tengo que poner mi punta de multímetro. Esto es muy importante que lo hagan, buscar información de conectores, pines y conectores, para que no hagan el desenredo o la desencintada de todo el mazo de cableado. Es más fácil verificar con un multímetro teniendo todos los pines y conectores que tenemos que trabajar. Para esto les digo, yo ya busqué aquí qué pin es. Voy a descartar la conexión a masa del circuito de calefacción. Ahora, punta positiva a nuestra masa, a nuestro cable de alimentación de masa, y nuestra punta negativa a negativo de batería. Vamos a poner el multímetro en continuidad o en ohms, en lo que ustedes gusten, y nos tiene que dar esa lectura. Para verificar que un cable está haciendo muy buena continuidad, debe tener de menos de 3 ohms de medida. Si tiene más de 3 ohms algún cable que están midiendo su continuidad, quiere decir que ese cable se está partiendo, tiene falsas conexiones, tiene falsas terminales. ¿Y a qué me refiero con falsas terminales? A que en las puntas, aquí donde llega, espero se aprecie, ahí donde llega, puede ser que esté sulfatado, puede ser que esté corroído y no nos va a hacer una buena continuidad. Con esta medida estamos eliminando el falso contacto a terminal de tierra. Bien, ya le eliminamos la causa, la siguiente causa, que era el falso contacto en terminal de tierra. Verificamos que sí tiene buena continuidad. Esto también lo podemos hacer con una lámpara de prueba, pero nuestro multímetro es una mejor herramienta para determinar nuestro falso contacto. Siguiente paso o siguiente causa, vamos a eliminar la causa del falso contacto a terminal de positivo. Como ya les dije, yo ya verifiqué la información en el manual del fabricante y en este cable de color morado me va a llegar la alimentación positiva. ¿Cómo llega esa alimentación positiva? Cuando yo abro el switch, nos va a llegar una alimentación positiva. Solamente va a llegar durante 6 o 10 segundos. Y esto es para hacer el calentamiento del sensor cuando el motor está en frío. Ahorita tenemos el motor frío. Vamos a abrir el switch para ver si nos llega algún voltaje. Bien, ahí tenemos una medida. Ahora, abro el switch. Bien, ahí está el switch abierto y nos estamos dando cuenta que no nos está llegando nada de voltaje. Cable positivo al cable morado, que es alimentación de positivo. Cable negativo del multímetro a negativo de batería. No nos está llegando nada de voltaje.
tenemos un circuito abierto y tenemos que verificar a dónde está abierto nuestro circuito o por qué es la razón que no nos llega esa alimentación. Vamos a seguir con otro paso, que es la verificación de este circuito, del circuito de alimentación. Yo ya saqué información y me dice que este circuito va directamente hacia el bloque de fusibles, lo energiza directamente de un bloque de fusibles, y ahorita vamos a ver cuál es el fusible que corresponde. Bien, muchachos, como ya encontramos el problema, que no nos llega la alimentación al sensor de oxígeno, vamos a verificar conforme al manual del fabricante. En este espacio tendría que llevar un fusible. Sí lo traía, pero lo traía volado. Está abierto el circuito. Vamos a verificar que tengamos buena continuidad. Yo también ya verifiqué la información del fabricante. Y vamos a verificar nuestra continuidad. Checando ya nuestra continuidad, ya pusimos la punta roja allá donde va el fusible y la punta negra donde va el morado. Vamos a verificar nuestra continuidad. Recuerden aquí. Bien, nuestra continuidad está bien, nuestro cable está bien. Ahora necesitamos checar que no tengamos un corto a tierra, porque por algo voló el fusible. Y como ese circuito debe mantener alimentación constante, son 12 volts aproximadamente o un poco más. Bueno, tenemos que verificar que no tengamos algún corto a tierra. Vamos a hacer lo siguiente. Desconectamos esta punta y vamos a medir la continuidad a tierra. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues bueno, otra vez aquí y acá. Vean, lo estoy poniendo a tierra y no tenemos continuidad. Yo ya hice el video hasta aquí. Yo ya había encontrado un fallo en el sensor de oxígeno. Este circuito de alimentación de calefactor alimenta al sensor número 1 y alimenta al sensor número 2. Ahí está el cable. Tiene un no falso contacto, sino que tiene un corto a tierra y por eso nos está volando el fusible. Vamos a reparar ese falso contacto o corto a tierra y vamos a hacer otra vez la prueba de camino y vamos a verificar que ya no nos vuelva a encender ese mismo código. Bueno, jóvenes, estamos en la prueba de carretera del vehículo. Ya reparamos la falla. Como se dieron cuenta, el problema era un fusible volado y el fusible se voló porque una línea de alimentación de voltaje estaba en corto a tierra, que era en el sensor número 2, aunque marcaba el sensor número 1, pero bueno, siempre hay que analizar los circuitos para ver hacia dónde va cada cable, cada alimentación. Entonces vamos a entregar el vehículo al cliente y si se dan cuenta, pues ya no tiene ninguna parte del check engine prendido. Siempre hay que hacer un buen diagnóstico y ustedes van a empezar los diagnósticos con el proceso de 9 pasos para que se den cuenta qué proceso debemos seguir para poder dar con la falla más rápidamente y sin causar mayores problemas al vehículo.